Jorge Tadei, que es el coordinador estatal de programas sociales por parte de Morena, allá en Sonora. Sí. Fue, entre otras cosas, él fue además catedrático en la Universidad de Sonora. Pero además, un dato muy interesante, fue el principal operador de la reforma a la ley orgánica de la Universidad de Sonora para que se abriera la elección del Consejo, de la Junta de Universitaria para elegir al rector, que se abriera a la comunidad universitaria. Lo mismo que hoy pretenden hacer aquí en la UNAM. Oye, pues ahorita que estás hablando ya del tema de la colonización, a mí me gustaría preguntarle a Marco, pues su opinión sobre los 4 nuevos consejeros que llegaron al INE, y bueno, de este nuevo Consejo General distinto, del INE General distinto, por supuesto, donde ya no estará un Lorenzo Córdoba, donde ya no estará un Ciro Murayama, y donde llegan cuando menos 2 de los nuevos consejeros que, en mi opinión personal, me parece que están muy cerca del presidente de la República y de Morena. Pero a ver, nos gustaría conocer tu opinión. Bueno, mira, primero, yo creo que fue menos peor de lo que se esperaba, porque al final de los 4, que yo podría citarlos respetuosamente por nombre, que son Rita López Vences, Rita B. López Vences, me parece que puede tener un desempeño bastante objetivo, racional, y el caso de Arturo Castillo, que conoce el INE, que ha estado en el tribunal y que no se le advierte ningún tipo de vínculos. Los llevó la suerte, igual que a Guadalupe Tadei, igual que a Arturo Montaño. En el caso de Guadalupe Tadei, ella fue funcionaria del IFE como vocal. Primero fue vocal del registro de electores muchos años en la Junta Local de Sonora, y luego fue presidenta del OPLE, ya en la modalidad INE-OPLES, de 14 para acá, fue la presidenta en Sonora del OPLE. O sea, experiencia tiene. Experiencia tiene mucha. Es una mujer de buen manejo, muy técnica en su proceder, en su forma de tomar las decisiones, pero sí con una impresionante vinculación familiar, que digamos en principio eso no debería de condicionar nada, pero sin embargo esa vinculación está. Y Arturo Montaño, que igual tiene nexos de amistad cercanos con... ¿Ya ves también? Dijo Arturo igual que tú, Jorge. Perdona, sí. Jorge Montaño. Es que estábamos con la discusión. Sí, estábamos con el Jorge y con el Arturo. Jorge, una disculpa. Porque además algunos medios también han equivocado. Sí, no, es Jorge. Es Jorge. Sí, bueno. Yo sí tengo también es un hombre con experiencia, fue integrante del órgano electoral antes de OPLES en Tabasco y luego fue magistrado, con algún problema por ahí que estaba vinculado. Duro en Tabasco. En Tabasco, vinculado a la adquisición de algún edificio, en fin. Pero son 2 personas, Guadalupe Tadei y él, que tendrán en los hechos que demostrar que no tienen vinculación orgánica hacia Morena. Hay que decirlo con claridad. Ahí está el tema exactamente, Marco. Yo se lo decía a Javier. Por supuesto que a mí me gustaría que la primera mujer consejera presidenta del INE, en la historia del INE, pues por supuesto, que fuera una Norma Piña, que desde el primer día estuviera dedicada a defender con todas sus letras la autonomía del INE, a defender la Constitución, a defender la estructura administrativa y operativa del INE, sin duda. En un momento no cualquiera, en un momento en que está verdaderamente en riesgo la existencia del INE y de la democracia misma en México. Ahora, yo solamente quiero agregar esto, y ojalá, por supuesto, que ella, junto con el resto de los consejeros, puedan resistir las presiones que van a venir. Ese es el tema. Porque las presiones que van a venir de aquí al 24, yo creo que en la vida se van a poder registrar en la historia. Pero yo nada más quiero mencionar esto a propósito. Bueno, efectivamente, ella tiene una relación y un vínculo familiar muy fuerte con el gobierno actual. Fíjate nada más, ayer alguien me lo decía, yo no lo sabía, pero por ejemplo, Jorge Tadei, que es el coordinador estatal de programas sociales por parte de Morena, allá en Sonora, fue, entre otras cosas, él fue además catedrático en la Universidad de Sonora. Pero además, un dato muy interesante, fue
el principal operador de la reforma a la ley orgánica de la Universidad de Sonora para que se abriera la elección del consejo, de la junta de universitaria para elegir al rector, que se abriera a la comunidad universitaria. Lo mismo que hoy pretenden hacer aquí en la UNAM. Entonces, yo nada más lo pongo aquí como un antecedente de que sí, efectivamente, se trata de una familia no solamente cercana, sino que en muchos casos ha sido operadora de las decisiones de López Obrador. Afortunadamente, y tú lo sabes, Marco, se lo comentaba Beatriz el martes, la presidencia del instituto no es la que toma las decisiones. Es decir, afortunadamente tienes un consejo de 11 integrantes, sí, que son, entonces tienes que tomar las decisiones por una mayoría, a veces mayoría calificada, según el tema de que se trata y tal. Y por eso yo creo que en el plan C, coincido contigo, no salió mal. Es decir, esto de la tómbola y la madre, que parecía un riesgo muy alto, o sea, de veras, vamos a suponer que quedamos 2-2. Esa es mi opinión también. ¿Verdad? Quedamos 2-2. Empate. Y que ganó una mujer, qué bueno, porque era la primera mujer que tendría que estar en el INE. También es un pero gran qué mensaje. bueno que no fue Berta, alcalde Luján. No, muy bien, mis señores abogados, ustedes siempre tan respetuosos y siempre tan ponderados, ¿verdad? No, pero yo soy bravo. A ver, pero yo soy una mal pensada, ¿no? Acuérdense, yo soy periodista, soy mal pensada, y yo diría que hoy tenemos como una tarea importantísima no quitarle el ojo al Consejo General del INE, porque estamos en una situación verdaderamente de emergencia y donde el gobierno no va a quitar el dedo del renglón para estar presionando y estar cooptando. Yo creo que lo que dice Beatriz es muy preciso, pero valdría la pena apuntar dos elementos para el debate. Venga, Marco. Una, Javier tiene razón porque las decisiones principales le hacen nombramientos en los cargos directivos y decisiones, cualquier decisión que afecte el desahogo del proceso, depende de una mayoría de 8 de 11. Tienen que ser 8 votos en 11. Se requieren mayorías calificadas para designar al secretario porque no hay. No hay 5 directores ejecutivos, no hay titulares en las unidades más importantes, fiscalización entre ellas. Entonces necesitas 8 de 11 votos. Hasta ahí creo que la presidenta sabe que tiene que ir a negociar con el resto. Así es. Que se quedaron 6, de los cuales yo diría, de los que se quedaron, perdón, de los 7 que se quedaron, hay 6 consejeros y consejeras que han demostrado absoluta imparcialidad. Defensa del INE. ¿No? Tengo algunas dudas con una de las consejeras nuevas, o bueno, ya no tan nuevas, que se ha filtrado, de repente hay algún tipo de cosas. Que ha hecho una defensa abierta de Morena. Que ha hecho defensa de Morena y que además ha pasado información a Morena de cosas estratégicas, en fin. Ojalá que ese tema ella lo aclare suficientemente para que quede a salvo su participación dentro del Consejo General, digamos, en un esquema de apego a la imparcialidad. Ahora, vamos a suponer, ¿verdad?, concediendo el voto de confianza que necesitan las designaciones nuevas, que 2 sean pro Morena y 2 no. Entonces, tienes 8 votos claramente que van a actuar con la mayor racionalidad. Ahora, la segunda cuestión que esta parte sí me preocuparía a mí es que con independencia del procedimiento de la toma de las decisiones, el consejero presidente o la consejera presidenta en este caso, pues tiene los reflectores encima. Es correcto. Entonces, si una determinada decisión se toma y la opinión de la presidencia es que fue ilegal, que ese es el tema. Entonces vas generando un esquema de percepción que podría ser inadecuado para el trabajo del instituto. Esa parte sí me preocupa, lo quiero decir. De acuerdo. Y entonces yo apelo y hago un respetuoso llamado a una persona que conozco bien, que es Guadalupe Tadei, pues que ella sabe cuáles son las responsabilidades centrales que se tiene como consejera presidenta y sabe lo delicado que va a significar lo que ella diga. Yo diría que el discurso fue un discurso racional, fue un discurso mesurado, aunque fue un discurso que solamente centró un mensaje en favor de la estructura y de su relación con los soples, porque ella proviene de los soples. No se pronunció con el tema de la relación INE-gobierno.
Y creo que un tema donde hubo cierto descuido de parte del INE, no quiero atribuirle a la presidenta, pues iba llegando, pero para empezar, ¿qué sentido tenía tener una reunión inmediata con el secretario de Gobernación? Claro. Y luego es muy lamentable que no se haya aclarado por parte del INE por qué el equipo de logística del secretario fue el que decidió el acomodo en la mesa. Claro. Perdón, pero nosotros somos un país de símbolos. Es Tú correcto. eres un político muy destacado, Beatriz tiene una enorme trayectoria como periodista y sabemos muy bien que los símbolos en la Por política supuesto. mexicana son Y lo vimos el importantes. 5 de febrero en el acomodo. Ah, bueno. En el acomodo del día en el Teatro de Pues la lo que República pasó en Querétaro. con la ministra Mira, presidenta. Y con el presidente de la mesa Y directiva, además, Santiago y a Krill. propósito de Claro. símbolos, entiendo que ella rindió protesta con la mano izquierda. Así fue, con la mano Es izquierda. decir, bueno, muy su gusto, a lo mejor la derecha no le funcionaba, no sé, pero bueno, cuestión de símbolos también. Sí. A mí en lo personal, y yo también lo comentaba aquí con Javier el martes pasado, a mí no me gustó el discurso de la ministra, de la consejera presidenta Guadalupe Tadei. ¿Por qué? Porque lo que esperaba en este momento, no el presidente, es decir, ella no debió de haber hecho un discurso para satisfacer o para no molestar al presidente. Ella debió de haber hecho un discurso de cara a la sociedad, a cara a este momento en que el país está Claro. necesitado de ciertas defensas de las libertades y de la constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que no me gustó? Que ella en su discurso involucró el tema que más le preocupa a López Obrador, Sí, el dinero. abaratar la El democracia, cuando ya sabemos lo que significa para el presidente abaratar la democracia, sinónimo de destruir al INE. Así es. Punto, dejarla en la Sí, inoperancia. pero yo creo que, y coincido con Marco, y lo platicábamos el martes, pienso que fue un poco de equilibrio es lo que ella quiso, un guiño al presidente con el tema de los costos, de la estructura, tal, pero por otro lado, ahí está plantada, junto con otros 10, que recordemos también, hay un dato bien importante, recordemos que por unanimidad del Consejo General decidió ir a la controversia constitucional contra el Plan B Claro, sí. ante la Corte. Todos Sí. los consejeros Sí, del claro. INE fueron en ese sentido. Sí. Fue una gran señal. Y gracias a un valiente ministro como Javier Lainez y antes el ministro Claro. Pérez Dayán, en el caso de Coahuila y Estado de México, suspendieron los efectos, todos los efectos del Plan B. A ver, entonces dices, sí hay división de poderes y es cuando te preocupa. Dices, si estás viendo que el Poder Judicial está respondiendo, se está poniendo de frente, a pesar de los insultos del presidente a la ministra presidenta Norma Piña, todas estas presiones, todas estas majaderías, en fin, ahí están los ministros. ¿Qué dijo el presidente ahora que otro de los nombrados por él, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Sí. ministro de la Corte, ya dijo, aquí está mi ponencia, mi proyecto, va para decir, es inconstitucional la integración de la Guardia Nacional en la defensa nacional. En la ¿Por qué? seguridad, sí. Porque lo dice el artículo 21 constitucional, Claro. literalmente. Y dice el presidente ayer, pues allá ellos, dice, ¿cómo será? Cometerán un error garrafal los ministros si le dan la razón a esta ponencia, porque entonces la Guardia Nacional se va a convertir como en la Policía Federal en los tiempos de García Luna. No sea payaso, no sea ridículo. Es increíble que es un violador serial de la Constitución el presidente. Todos los días la pisotea, todos los días pasa por encima de ella y cuando no le dan la razón en la Corte, entonces dice que es el supremo poder conservador, así de majadero con los otros poderes de la Unión el presidente. Por eso preocupa mucho que ahora los partidos políticos de oposición estén debilitando al Poder Judicial a través de uno de sus órganos más importantes, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Literalmente no tienen madre. Oye, yo le quisiera preguntar, antes de que pasemos a otro tema, preguntarle a Marco esto. Hace un momento mencionabas, Marco, que efectivamente, bueno, la ministra presidenta o el ministro, digo, la consejera presidenta o el consejero presidente antes, pues evidentemente es un voto y las decisiones, Sí. como bien dicen, se toman de manera colegiada. Sin embargo, tú mencionabas que la importancia de la influencia Sí. que pueda tener la consejera presidenta, la consejera presidenta, en la toma de decisiones a través de un discurso, a través de, en fin, de tratar de influir. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Es posible en un escenario imaginado, que podríamos imaginar y que muchos nos hemos estado, es un escenario que muchos hemos estado tratando de construir en el 24? ¿Qué ocurriría si la consejera presidenta, la noche en que se lleven a cabo
las elecciones para el cambio presidencial, las elecciones del 24, saliera a decir, porque así también le conviene al presidente de la República, que no reconoce los resultados o que no está de acuerdo con los resultados o que consideró que hay una serie de irregularidades en el procedimiento electoral y que por lo tanto procede la nulidad. Bueno, lo primero que diría es que aspiro a que ese escenario nunca se presente. Yo también. ¿No? Sería terrible para nuestro país. Pero el detalle está en que a pesar de que los resultados electorales en este país siguen todo un procedimiento para llegar a las cifras finales, como lo vivimos en el caso de la elección del 2006. Hasta el cómputo distrital el miércoles de la siguiente semana. Y hasta el final el tribunal incluso ordenó la apertura de más de 11,000 paquetes. Tú lo recordarás. Pues pese a eso, la izquierda de López Obrador ha tenido la fuerza suficiente para decir que ese proceso es... Sigue diciéndolo. Es ilegal, que fue un fraude, etcétera. A mí sí me preocuparía que técnicamente se demuestre que los resultados son correctos y que haya descalificaciones internas en la institución que ponga en tela de juicio los resultados, porque eso sí sería terrible para el país. Hay que distinguir dos cosas. Una es el efecto político, mediático, y otro es el efecto jurídico. Si los resultados, como tenemos, como quedó finalmente, porque no se tocó el esquema electoral, como lo pretendían en el plan B, si los resultados son claros a favor de una fuerza política, y no solamente el caso del presidente, porque se van a elegir 500 diputados, 128 senadores, 9 gobernadores, un sinfín de alcaldías, en fin. Sí. Si son claros, diga lo que diga la presidenta del instituto, no alcanza para modificar ese resultado final y sus consecuencias. Claro, sí puede, con esa vocería, confundir a la población. Claro. Eso sí podría hacerlo. Eso Mira, sí, pero eso es un efecto político. La inestabilidad, La inestabilidad, sí, provocaría eso es un efecto político. Social. Pero el resultado, yo creo que lo tienen en sus manos las instituciones y hasta el final en el cómputo distrital. No en el PREP, no en el conteo rápido. No. Hasta el final, que se cuenten. Sí, el cómputo final le toca al tribunal y por eso están muy preocupados con la integración del tribunal y las atribuciones del tribunal. Pero toda proporción guardada, Javier, Beatriz, ustedes deben recordar lo que ocurrió en Colima. ¿Cómo no? Cuando aquella disputa de la primera elección de la que fue anulada entre Ignacio Peralta y Jorge Luis Preciado del PAN. Estamos en la etapa de los cómputos y la consejera presidenta del OPLE de Colima recibe una tarjeta de sus colaboradores, es lo que ella informó. Y en esa tarjeta se le pasaban los resultados finales del cómputo municipal de Manzanillo, donde en ese cómputo municipal, no a nivel del Estado, había ganado Jorge Luis Preciado. Entonces ella dice, en ese momento ve los resultados, suena el teléfono así como en película, y era López Dóriga, ni más ni menos que López Dóriga, ¿no? Y entonces ella le dice, oye, te tengo una primicia. Fíjate que aquí se revirtió el resultado del PREP y ganó el PAN, ganó Jorge Luis Preciado. Pero ¿cómo? Sí, mira, pasó esto y aquí me están dando los resultados y los dice. Pero ya no se percata que la tarjeta decía resultado final del cómputo municipal en Manzanillo, donde, insisto, ahí sí había ganado Jorge Luis Preciado, pero a nivel de la entidad se había cerrado la elección y por unos votos, unos décimas, había ganado el PRI de Peralta. Sí. Bueno, se generó una tremenda confusión. Bueno, yo nunca había visto a López Dóriga dedicarle a su noticiero las 2/3 partes de la media hora que tenía en ese noticiero a aclarar que había sido un error de la presidenta. Fue tanta la confusión que se generó que fue un escándalo nacional y terminó con la destitución ordenada por el tribunal de la presidenta de Colima. Pues sí. Ahora, una confusión así se puede generar. Si la presidenta sale y te dice, oye, eso sí es un tema delicado, pero al final, como bien dice Javier, la construcción técnica, jurídica, metodológica de los resultados no significa otra cosa más que el conteo voto por voto de lo que depositó la gente en las urnas y 2, de la revisión por las diversas instancias, consejos distritales, en su caso consejos locales, salas regionales según la elección y al final la sala superior, que en el caso concreto de la elección de presidente es la que hace el cómputo final, resuelve primero las controversias y luego da la constancia. Claro. Habiendo hecho de nueva cuenta la suma, da la constancia de mayoría y de presidente. Esto es bien importante, ¿ves? Porque una cosa es que la conducción de todo el proceso lo lleve el instituto, sí, pero al final, ¿sí? Al final, el que cante el último out
es el Tribunal Electoral. Así es. De ahí la importancia de cuidar. Claro. Y de ahí Esa institución. y de ahí la importancia de que la Corte invalide el plan B. Sí, Por supuesto. sí, sí, sí. Por Es decir, supuesto. porque no podemos llegar con un INE hecho a la medida del plan B al 24. No. Sí, no, de hecho eso no va a ser así, pero el tema central de la Corte me ha parecido muy, muy valiente lo que hizo. Muy valiente. Y más allá de, bueno, hice una revisión preliminar, un estudio preliminar del acuerdo de suspensión del ministro Lainez, y a mí me pareció muy objetiva la construcción argumental que él tiene para determinar la suspensión provisional del plan B, porque se trata de una controversia constitucional. Primer punto, ¿por qué no fue una acción de inconstitucionalidad? Porque la Constitución Claro. en el 105 no le da atribuciones al INE para intervenir por la vía de las acciones de inconstitucionalidad, sino por la vía de las controversias. Ese es el primer punto. Sí. Y entonces la INE se explora porque por vía excepcional podría proceder la suspensión provisional en una controversia constitucional, que además la Corte ha dictado criterios previos en esa materia. Yo creo que lo hizo muy bien, fue muy valiente la decisión, y me parece que le da un respiro a toda la discusión que traíamos y obviamente toda la problemática que se iba a generar. Lo vamos a decir en español, pero yo no veía cómo pudiera caminar un tren de esa naturaleza. Imagínate un tren al que le vas a quitar la mitad de las ruedas. No. O sea, Bueno, un poco lo que está pasando con el INAI.